Y 30 de agosto a otro encuentro de semilleros de investigación, hoy con redacción de textos científicos, una primera parte que va a ser una parte, digámoslo, básica o general. Y para ello tenemos al profesor Orlando Xochimilca del Campus Bogotá. Entonces, profe, si quieres, te dejo a disposición la pantalla y lo que quieras transmitir. Gracias, Joanita. Muy buenos días a todos, a todas. Espero que se encuentren muy bien. Pues vamos a hacer un ejercicio hoy de revisar, en principio, por qué es importante la redacción científica y las características que tiene la redacción científica. También vamos a hacer unos ejercicios básicos de recordar cómo redactar en relación con qué errores son comunes en el momento de escribir. Normalmente a veces utilizamos, por ejemplo, preposiciones que se refieren al tiempo y utilizamos preposiciones de lugar. Por ejemplo, decimos, eh, venía corriendo y ahí fue donde me caí. Y entonces dice uno, ¿en dónde? En la esquina. Dice, no, no, me refiero que ahí fue donde me caí y se está refiriendo a un tiempo. Entonces ahí fue cuando me caí. Y lo que hacemos normalmente es escribir como hablamos. Y pues hablamos de manera muy coloquial. Nosotros decimos, por ejemplo, voy para la biblioteca. Y si yo escribo eso, voy para la biblioteca, pues estoy incurriendo en un error gravísimo. Y ese error gravísimo, pues tiene que ver con que la estructura del español no acepta apóstrofes, como pasa en el inglés, que yo no digo don't, yo digo don't y le pongo la apóstrofe y funciona. Y no digo don't, not. Pero nosotros en español no utilizamos ese tipo de cosas. Y utilizamos el lenguaje coloquial cuando deberíamos utilizar un lenguaje científico. Empecemos por decir, por ejemplo, que el lenguaje científico lo debo escribir no debo escribir en primera persona, ni de singular, ni de plural, porque se vuelve subjetivo. Entonces, cuando se está haciendo investigación científica, se supone, sea investigación cuantitativa o cualitativa, se supone que yo debo ser imparcial. Debo alejarme del objeto de estudio para poderlo ver en su inmensidad. Y entonces, si yo digo, he decidido hacer esta investigación, ya ahí me volví imparcial porque la decisión fue mía, porque fue un asunto que me pareció que a mí se podía investigar, pero resulta que eh, aunque sea una decisión mía y sea algo que a mí me gusta investigar, en el estilo de redacción científica yo debería dar los argumentos por los cuales decido hacer una investigación y no la razón por la cual yo decidí hacer la investigación. Entonces, por ejemplo, si yo voy a investigar sobre las comunidades víctimas del conflicto armado y cómo ellas están utilizando los medios de comunicación. Es mi interés investigar las comunidades, ya ahí lo vuelvo como un interés particular y es un interés que se puede volver general en la medida en que lo que yo estudie con unas comunidades le puede servir a otras. Bueno, entonces, nunca escribir en primera persona, ni de plural, ni de singular. Es decir, con el profesor John vamos a hacer una investigación, entonces nosotros decidimos que tal cosa, nosotros no. Las decisiones por las que se está haciendo esta investigación responden a tales y tales y tales argumentos, hechos, problemáticas que en ningún caso es un tema exclusivamente particular, sino que es una problemática que intentamos resolver desde una disciplina. Bien, ¿qué más les puedo decir antes de arrancar? Bueno, nada, vamos a compartir una presentación que hice ayer. A ver si por ahora la pantalla. Y aquí está la presentación. Aquí la ponemos amplia. Ya se ve amplia, ¿cierto? Bueno, Sí, entonces, reacción de textos científicos. Este objetivo es corregir errores comunes en la escritura científica, mejorar el estilo de los textos académicos y utilizar conectores lógicos de manera adecuada para construir argumentos claros y coherentes. Lo más importante de la investigación científica es transmitir los hallazgos y transmitir los hallazgos a veces nos parece que tenemos que hablar en términos absolutamente técnicos y enredados, pero la idea es que la gente conozca cuál es
cuáles fueron esos hallazgos, cómo se llegó a ellos, cuál fue la metodología, qué instrumentos se utilizaron, y debo ser lo más claro posible para que al final pues, quede claro, comprendido lo que estoy intentando decir. Bien. Importancia de la escritura científica en la investigación. Primero, la difusión del conocimiento, como que uno no hace investigación para que se quede guardada en un anaquel. Por eso, nosotros en la universidad ahora contamos con un repositorio Papyrus en el que no solo podemos publicar los resultados de nuestra investigación, sino, por ejemplo, yo hice una encuesta para llegar a unos resultados. Y entonces normalmente se está publicando en revistas científicas los resultados, donde yo cuento qué se hizo, cómo se hizo y digo cuáles son los resultados, ¿cierto? Y la discusión sobre esos resultados. Pero me estoy quedando con el material que utilicé para sacar esos resultados. Es decir, por ejemplo, yo hice una encuesta y saqué los datos de ahí. Claro, por el espacio en la revista no puedo publicar esa encuesta, ni las gráficas, y entonces ese material queda ahí como perdido, como olvidado. No solamente lo hace la universidad, sino que se hace ya a nivel internacional. Yo pongo a disposición de la comunidad científica esos resultados. ¿Para qué? Para que otra persona que esté analizando un tema parecido, un tema similar, o simplemente quiera corroborar la información que yo publiqué, pueda tomar esos resultados y pueda analizarlos. Es probable y seguramente muy posible que esa persona encuentre en ese material que yo estoy dejando allí una, un punto de vista distinto, una perspectiva distinta de eso que yo estoy. Entonces, difundimos el conocimiento porque para eso hacemos investigación, para resolver las problemáticas. Yo tengo una teoría muy mía que dice que investigamos lo que pasa para saber por qué lo que pasa pasa como pasa, y para eso se hace investigación. ¿Por qué lo que pasa pasa como pasa? Y para eso es que investigamos. Y no tiene sentido que nos quedemos con estos resultados guardados. Y escribimos también para validar los resultados. Es decir, yo no puedo presentar unos resultados sin decir cómo se llegaron a esos resultados, sin decir metodológicamente cómo llegamos a esos resultados. Epistemológicamente, el conocimiento se formula desde tres escenarios. Uno, que tiene que ver con el momento de verdad, las condiciones de verdad en que se desarrolló la investigación. El otro, el método con el cual se desarrolló esa investigación. Y finalmente, las normas, las leyes, las teorías en las que me basé para llegar a esos resultados. Entonces, cuando escribimos, tenemos que dejar absolutamente claro todos los procesos. En alguna ocasión alguien me decía, profe, y si lo que estamos haciendo no da el resultado esperado, eso también lo tengo que publicar o solamente digo lo que nos salió bien. Si yo digo solamente lo que nos salió bien, eh, resulta interesante, pero si yo cuento qué cosas hice antes de que me saliera bien, pues se vuelve aún más interesante porque la gente ya va a poder entender que hay múltiples caminos para llegar a esos resultados y que algunos caminos me dan un resultado positivo y otros caminos no me llevan a un resultado positivo. También encontramos en la escritura la posibilidad de construir argumentos. Eh, Cuando investigamos no llegamos a la verdad, llegamos a una forma de verdad. Y esa forma de verdad se sustenta en la argumentación. Entonces, la argumentación nos permite construir esas verdades o esos acercamientos a la verdad, pero también permite, por ejemplo, controvertir otras verdades antes publicadas. Pues lo que se creía que era cierto en algún momento determinado, gracias, lo que se creía que era cierto en un momento determinado, en otro momento puede no ser tan cierto. Vamos a suponer esto. Vamos a irnos a un físico que todos conocemos, que es Albert Einstein. Albert Einstein descubrió o formuló la ley de la relatividad. Cuando él la formuló, parecía que en física ya no se iba a poder formular nada más, que esa era la verdad última. Hace algunos años, un par de noruegos se sentaron y demostraron cómo la ley de la relatividad propuesta por Albert Einstein no se presentaba de la misma forma al borde de un hoyo negro por las condiciones de gravedad. Y bueno, y ellos no solo lo dijeron, ni fueron a un hoyo negro tampoco, por supuesto, pero lo demostraron matemáticamente y luego se sentaron
y lo argumentaron y demostraron con los argumentos cómo la ley de la relatividad no se presentaba de la misma forma. Entonces, lo que parecía que era una ley ya establecida y que no se iba a mover de ahí, pues estos científicos noruegos, que además se ganaron el Premio Nobel de Física, demostraron matemáticamente que la cosa no era así. Y seguramente se podrán hacer demostraciones matemáticas en las que ese cálculo, que en algún momento fue el top de la investigación en la física, se va a controvertir. Bueno, también escribimos por prestigio académico, no por quedar bien, sino porque las instituciones invierten una gran cantidad de dinero en procesos de investigación, invierte, por ejemplo, en los profesores que orientan los semilleros, invierte en los estudiantes que luego tienen la posibilidad de ir a presentar esos resultados. Y si solo vamos a presentar resultados en ponencias, pues lo que uno dice se lo lleva al aire. Es decir, los otros 5 minutos, menos mal lo estamos grabando, pues se quedan ahí grabados y solo se verán cuando alguien los revise. Entonces, cuando nos referimos al prestigio académico, se refiere específicamente a que si yo hago un proceso de investigación y yo encuentro unos resultados muy interesantes, pues eso le va a dar a la Universidad Cooperativa de Colombia, por ejemplo, un plus, una especificidad específica en relación con el tema que estoy investigando. El otro y más importante es el impacto social. Eso que yo estoy investigando ahora, por ejemplo, cómo mejorar los procesos de comunicación de las organizaciones víctimas del conflicto armado a través de las redes sociales, a través de todas las herramientas tecnológicas que estamos teniendo hoy, va a generar procesos muy interesantes. Por ejemplo, impacto social en cuanto a que se va a poder construir la memoria de las víctimas, impacto social en cuanto a que se va a poder reconstruir el tejido social en torno a esas víctimas. Recordemos que muchas de esas víctimas, por ejemplo, están desplazadas en otra ciudad, que no es la ciudad de origen, y al irse desplazada, pues se perdió parte de su cultura, parte de su vecindad con sus amigos, tal, y cuando yo construyo procesos como estos, pues genero un impacto interesante. Y si yo lo pongo por escrito, justamente ahora estábamos definiendo que vamos a hacer una cartilla de la experiencia. Esta cartilla de la experiencia se puede ir para otro lugar, para otro escenario, para la costa atlántica, la costa pacífica, los llanos orientales, donde también hay organizaciones de víctimas, y podrían revisar y replicar eso que nosotros hicimos acá. Entonces el impacto no solo se queda con las comunidades con las que trabajamos, sino que al estar escrito, estar registrado, estar sistematizado, va a poder volverse una herramienta de trabajo para otras organizaciones, para otras asociaciones. Bueno. Bien, características de la escritura científica. La primera, debe haber claridad y cohesión. En alguna ocasión, escribiendo el trabajo de maestría, escribí una frase en la que decía que la investigación se hacía inmersión en la complejidad. Y el profesor me dijo una frase que no se me ha olvidado, creo que no se me va a olvidar nunca, y fue: Orlando, no intente parecer inteligente. Y entonces yo me quedé asombrado de cómo parecer inteligente. Dijo: sea inteligente. Entonces le dije yo: no le entiendo. Me dijo: sí, cuando usted dice que la investigación va a estar inmersa en la complejidad, ¿a qué complejidad se refiere? ¿A la de Hegel, a la de Kant, a la de qué es científico y desde qué perspectiva? Desde la sociología, desde la antropología, desde la psicología, ¿desde dónde? Entonces, yo le decía, pues estamos en un programa de una maestría en comunicación, pues es desde la comunicación, desde donde estoy hablando. Me dijo: sí, pero ahí no está escrito. Entonces, plantéelo como no la complejidad, sino vamos a analizar unas condiciones sociales que permiten entender los procesos que se desarrollan en torno a la comunicación. Eso es mucho más claro a decir que es complejo. Sí, a decir simplemente que es complejo, porque quien lo esté leyendo va a entender la complejidad desde lo que ellos entienden por complejidad. Y entonces, si entiende la complejidad desde los filósofos, o la complejidad desde la física, o la complejidad desde las ciencias sociales, pues va a perderse. Entonces, entre más precisos, más claridad seamos y más concisos seamos, pues va a ser muchísimo más fácil y va a evitar entonces ambigüedades y va a evitar redundancias, porque seguramente en el desarrollo del texto nos vamos a encontrar más adelante con que terminamos volviendo a explicar lo que ya dijimos antes, y al volver a explicar lo que ya dijimos antes terminamos redundando.
La segunda característica de la escritura científica es la objetividad. Algunas personas, científicos sociales, también dicen que la objetividad no existe. Eh, Sin embargo, vamos a decir que existe si yo construyo los argumentos necesarios. Los hechos deben presentarse de manera imparcial, sin sesgos personales. Esto es muy complicado. ¿Cómo muy complicado? Porque nosotros hemos vivido, hemos tenido unas experiencias y esas experiencias nos llevan a asumir la vida de una manera. Uno quisiera, como científico o como investigador, como quitarse todos esos complejos que uno tiene, quitarse todas esas preconcepciones que uno tiene para poder investigar. Voy a dar un ejemplo sencillo. Hace algunos años una chica era auxiliar de investigación, estuvimos trabajando y cuando nos dimos cuenta eran las 10 de la noche. Entonces yo me preocupé por ella y le dije, ¿su merced dónde vive? Y ella me dijo, yo vivo en Ciudad Bolívar. Le dije, ay, su merced, ¿por qué no va a eso? Váyase ya, porque eso por allá es muy peligroso. Y ella me contestó, profesor, he vivido 18 años en Ciudad Bolívar y nunca me ha pasado nada. No es peligroso. Eh, es tan peligroso como cualquier lugar de esta ciudad. Es decir, yo estaba poniendo en un lugar todos mis miedos, todas mis preconcepciones, todas mis angustias. Y entonces me dijo, profe, ¿hace cuánto no va a Ciudad Bolívar? Entonces dije, no, hace más de 15 años. Entonces me dijo, bueno, profe, le hace falta ir, han hecho obras. Entonces, fíjense que ahí yo fui subjetivo, y fui subjetivo sin conocer. La objetividad de los hechos debe presentarse entonces de manera imparcial y sin sesgos personales. Debería tener las evidencias que corroboran ese tipo de hechos. Y la evidencia no fue que a mí me contaron que a un amigo de un amigo que estuvo en Ciudad Bolívar lo robaron. Pues a mí también me contaron que a un amigo de un amigo en la 140 en Cedritos lo robaron. Es lo mismo. Entonces, no puedo ser imparcial con un hecho si no tengo las evidencias que corroboran ese hecho. Sucede lo mismo en las ciencias sociales. En ocasiones formulamos objetivos y los objetivos los formulamos desde nuestra preconcepción. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, demostrar que los jóvenes entre los 15 y los 18 años pierden el tiempo. Entonces, yo, ¿para qué voy a hacer una investigación para demostrar eso si yo ya estoy diciendo que son, sí, que pierden el tiempo? Debería hacer ese objetivo, debería identificar las acciones desarrolladas por los jóvenes y después de que yo ya tengo las acciones, cómo utilizan el tiempo, qué hacen con su tiempo libre, entonces podré concluir si pierden el tiempo, si lo aprovechan, si desarrollan actividades que para mí pueden ser ociosas, pero que para ellos terminan siendo muy interesantes, ¿sí? Bueno, y dejémoslo de la objetividad. Precisión en el lenguaje es la tercera característica. El lenguaje debe ser preciso y utilizar la terminología adecuada para cada disciplina. Y aquí me voy a confesar, hace muchos años, cuando empecé ya cerca de casi 30, estaba recién salido de la universidad y tenía que dictar un curso muy interesante que era el de teorías de la comunicación. Pero yo no me acordaba muy bien de los nombres de los teóricos. Yo me acordaba de lo que han dicho, ¿sí? Y entonces cometía el siguiente error y decía, un pisco dijo que tal cosa y tal cosa y tal cosa, y otro pisco dijo que tal cosa. Cuando me di cuenta que la estaban barrando, cuando llegué al parcial y le pregunté a los estudiantes, la teoría que dice tal cosa y tal cosa fue formulada por, y todos me contestaban, un pisco. Entonces ahí me di cuenta que al no ser preciso con el lenguaje, estoy generando más desconocimiento y más contradicción que cuando yo soy. Entonces, si yo estoy en odontología y yo no digo que voy a hacer un procedimiento a los dientes, sino que estoy en un procedimiento de periodoncia, tal, y utilizo las características específicas, quien me lea y quien conozca el tema va a poder tener mayor claridad con lo que estoy diciendo. Es decir, tengo que utilizar los términos que son de acuerdo con la disciplina específica. Bueno, estructura de los artículos científicos. Los artículos científicos suelen tener la siguiente estructura: introducción, metodología, resultados y discusión. Y ojo con esto que nos pasa mucho cuando estamos empezando a hacer, a escribir. Y es que en ocasiones nos sentamos a escribir la introducción y no hemos escrito lo demás. Pero si ustedes revisan, ¿qué dice en una introducción de un artículo? Pues en esa introducción del artículo dice qué hay en el artículo. ¿Qué hay en el artículo?
artículo. Y si no he escrito el artículo, ¿cómo voy a decir qué hay en el artículo? Eso es imposible. Entonces, aunque en la publicación va a aparecer en ese orden, introducción, metodología, resultados, discusión, lo interesante aquí es poder arrancar, por ejemplo, por la metodología, cómo lo hice, identificar el objetivo, identificar los objetivos específicos, cómo voy a resolver cada objetivo, y entonces cuento metodológicamente qué se hizo, cómo se hizo, y de ahí empiezo a contar los resultados y luego la discusión. Y luego me devuelvo, gracias a Dios, hoy no escribimos en máquinas de escribir antiguas, sino en mi computador me devuelvo al inicio del documento y escribo la introducción, porque ya puedo decir, el primer capítulo presenta el desarrollo metodológico, es una inventar. En el segundo capítulo se muestran cuáles fueron los resultados y en el tercero cuál es la discusión, claro, con todas las características que la investigación tenga. Finalmente, una característica científica son las referencias. Es fundamental citar fuentes utilizadas para respaldar las afirmaciones y evitar el plagio. Es importante que nosotros hagamos un ejercicio básico. Si nosotros abrimos Google y le decimos, ¿por qué lloran los guaduales? ¿No? Es una pregunta científica que hace referencia a una canción y no a los guaduales. Voy a encontrar que al menos 5.000 personas más ya descubrieron o ya se hicieron la misma pregunta aquí, ¿por qué lloran los guaduales? Y entonces, no soy el primero que lo piensa. Y si no soy el primero que lo piensa, ¿desde dónde lo han pensado los otros? Y entonces ahí yo puedo entrar a verificar si mi investigación va a corroborar lo que otros autores ya dijeron, va a proponer una nueva perspectiva o qué es lo que yo voy a hacer. Ahora, es muy común en los trabajos de grado y en las investigaciones que los estudiantes se sienten a escribir y escriben y escriben y escriben cosas, 2, 3, 4 páginas, que si uno las lee son muy interesantes, pero no tienen ningún respaldo, ningún rigor científico. Por ejemplo, en comunicación organizacional, ellos hablan de la misión, la visión, la identidad corporativa, porque lo tienen, lo han venido trabajando, porque han resuelto casos, porque tal, pero luego no hacen alusión a ningún autor. Entonces, quien lo lea va a decir, ve, este muchacho es experto en comunicación organizacional, ¿en qué libros publicaría estas afirmaciones que está proponiendo acá? Y si yo busco esas afirmaciones tienen un teórico que las dijo en un momento determinado, quizás no ayer ni la semana pasada, sino hace mucho tiempo, y que se han venido fraguando a lo largo del tiempo. Entonces, si yo logro demostrar que lo que estoy diciendo no es una cosa que me llegó por iluminación divina, sino que hace parte de una línea teórica que se ha venido desarrollando, ese artículo tiene muchísima más validez, porque no es solo lo que a mí se me ocurre, sino lo que a mí se me ocurre a partir de las construcciones teóricas de otros. Bien, vamos claros hasta ahí. No sé si hay alguna pregunta antes de pasar a lo siguiente. Pues en el chat no sé si alguien quiera de pronto prender su audio e intervenir con alguna pregunta o alzar la manita. Bueno, Bueno, parece que no. bueno, entonces seguimos. Desafíos de la Sí, escritura hay una científica. persona, profe, Ah, bueno. Juan Manuel González. Juan Manuel, Adelante. buenos días. Buenos días, ¿se escucha? Creo que sí. Sí, Sí, señor, muy señor. Hola. bien. Listo. Tengo una pequeña pregunta. Señor. Entonces, siempre nosotros hablamos en tercera persona, ¿no? ¿Hay algunos momentos en los cuales tenemos que cambiar o siempre va a ser en tercera persona? Siempre, siempre va a ser en tercera persona, porque es que cuando yo lo vuelvo primera persona, de singular o plural, lo vuelvo subjetivo. Nosotros decidimos tal cosa. Entonces, por ejemplo, si nosotros decidimos utilizar una metodología mixta, yo no lo digo de esa forma, porque no es el estilo de la escritura científica. Para la investigación, la estructura metodológica empleada o el enfoque empleado es el mixto por estas razones. Entonces yo cuento cuáles fueron las razones. Si yo me quedo en nosotros, es como que fue lo que yo quería hacer y no lo que se debía hacer. ¿Sí? Esa es la diferencia. Es más una diferencia de tipo estilístico, Juan,
que otra cosa. No es que no esté diciendo lo mismo, es que lo está poniendo en carácter científico. ¿Sí? Sí, señor. Bueno. Bien. Si no hay más preguntas, vamos a continuar. No hay Desafíos. otra. ¿Hay otra? Bueno. No hay Ah, otra. ¿no hay más? Ah, bueno. Sí, Es que yo puse la pantalla completa y ahora tranquilo. no los veo. Bien. Complejidad. La escritura científica requiere un dominio profundo tanto del contenido como de las normas de escritura académica. Esto, por ejemplo, que es un detalle básico. Resulta que los estudiantes, por ejemplo, primero hacen una investigación y antes de hacer la investigación hacen una preinvestigación, ¿sí? Que es lo que nosotros llamamos formulan el proyecto. Al formular el proyecto, los estudiantes dicen, en esta investigación se desarrollará una encuesta, ta, 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 ta. Y eso queda en futuro, y claro, queda en futuro porque es lo que va a hacer. Pero luego, cuando hace el documento final que va a quedar en el repositorio, no cambia en la metodología de futuro a pasado, porque no va a ser una encuesta, ya la hizo. Entonces, queda escrito en futuro. Quien lea en algunos años esa investigación va a decir, ¿cómo así que se hará? Luego no la terminarían de hacer porque le está leyendo y cuando lo lee hacia futuro y no hacia pasado. Entonces, es muy importante tener en cuenta que son dos cosas distintas. El anteproyecto de la investigación y luego el proyecto, porque en el proyecto yo ya pongo los resultados y si ya tengo los resultados es porque ya los hice. Ahora, es probable que en algún momento en las conclusiones o la reflexión final yo diga, esta investigación abre la ventana a nuevas preguntas, preguntas que se podrán resolver desde estas perspectivas, estas perspectivas, estas perspectivas. Ahí sí, pero cuando yo estoy contando qué hice, cuáles fueron los resultados, cuáles fueron las conclusiones, cuál fue la discusión con los autores, pues dejarlo formulado como si lo fuera a hacer hacia futuro, pues se convierte en un error de escritura científica. Eso por un lado. Por otro lado, es importante que conozcamos las normas de escritura académica. Nosotros en la universidad hemos decidido adoptar, y digo hemos porque es una decisión de la universidad, adoptado las normas APA séptima versión. Y las normas APA séptima versión tienen unas características específicas. Es probable que en el ejercicio de sus semilleros de investigación, como sucede con los de comunicación, junto con el profesor líder, ustedes se sienten y escriban un artículo para una revista, porque se presentaron a un congreso nacional, internacional, y ese congreso no solo les permite hacer la presentación de su ponencia, sino que adicionalmente les abre la puerta y la ventana y la oportunidad de publicar un artículo. Y entonces dice, de acuerdo con las normas APA, pero es importantísimo antes de enviar el documento que usted dice, yo me sé las normas APA porque toda la universidad desde que llegué a primer semestre me están recalcando cómo se cita con normas APA, yo las sé. Antes de enviar el artículo a esa revista, revise, por ejemplo, las condiciones de escritura de esa revista a la cual usted va a enviar, porque tienen pequeños cambios que hacen que la norma APA sea la norma APA para esa revista. Por ejemplo, nosotros en la universidad no nos preocupa que el trabajo final, el link sea demasiado extenso, el link para tener acceso a los documentos en las referencias. Entonces es un link de 3, 4 líneas, porque lo tomamos de alguna parte y es así. Y si yo lo envío así para la revista, pues la revista tendría que tener todo el espacio físico para publicarlo y a veces las revistas piden que uno entre a un sitio que acorta los links, los enlaces y uno no lo hace. Y entonces lo primero que pasa en una revista antes de que alguien lea el documento es que hacen una revisión de las normas de escritura, ¿cierto? Y entonces si encuentran errores en las normas de escritura, por ejemplo, la norma APA habla de la sangría, algunas revistas le piden a uno que no ponga la sangría. Algunas revistas le piden a uno que las citas, que son textuales, que tienen más de 40, las separe en un párrafo, pero por ejemplo la ponga no en el mismo tamaño de letra que viene trabajando, que es 12, sino en 11 o en 10. Y es una decisión estilística de esa revista, porque hace parte del estilo de esa revista. Si bien
responden a las normas APA en la manera en que se hacen las citaciones. Lo demás, lo que tiene que ver con el estilo de escritura, de presentación del documento, cuando va a quedar impreso en el PDF, cambian, varían. Entonces, es importante no solo reconocer, por ejemplo, en este caso, las normas APA, sino las normas de la revista, lo que la revista está pidiendo. Y es muy importante. Y entonces revisan eso y dicen, no, no pudo con las normas que le dimos para la revista, ni para qué leemos lo demás, y no leen nada más. Y entonces uno se queda con que le devolvieron el artículo y ahí ellos, normalmente cuando uno envía una revista, ellos dicen que se reservan las razones por las cuales devuelven el artículo. Lo máximo que le dicen es, el artículo es muy interesante, pero no responde a las condiciones que nosotros solicitamos. Y ahí se acaba y no hay como derecho a réplica ni nada más. Entonces puede uno perder la oportunidad de publicar en un lugar muy importante. Bueno, escribir científicamente requiere de tiempo. Eso es fundamental. Requiere de sentarse, de hacer una revisión muy importante. Nosotros tenemos en esta universidad una modalidad de grado que se llama análisis sistemático de literatura, y eso implica sentarse a revisar textos escritos por otros para poder encontrar categorías de análisis y a partir de esas categorías de análisis comparar lo que unos autores dicen con otros en relación a otros autores sobre el mismo tema. Y eso implica una revisión muy interesante y un esfuerzo muy interesante también. Y entonces parece que eso es fácil y yo consigo 20 fuentes y ya. Realmente, si yo quisiera que me publicaran una revisión sistemática de literatura en una revista internacional, debo demostrar que se hizo una selección de los textos y que esa selección de los textos responde a criterios absolutamente válidos. ¿Qué es un criterio que no es válido? Que como yo solo hablo en español, entonces solo busqué textos en español. Y entonces, científicamente, ¿qué acabo de hacer? No sirve lo que está escrito en inglés, no sirve lo que está escrito en ruso, no sirve lo que está escrito en alemán, no sirve lo demás, no sirve, yo lo rechacé. ¿Y lo rechacé por qué? Porque no tengo la capacidad, las competencias de leer en alemán, en ruso, en japonés, no sé, en portugués, entonces estoy dejando por fuera. Enseguida, pues estoy haciendo una subdivisión en la ciencia que no debería responder al idioma. Entonces, los criterios deben ser criterios claros. ¿Por qué se selecciona material o por qué no se selecciona otro material? Y entonces eso requiere tiempo, requiere esfuerzo y en la argumentación de lo que yo escriba debe quedar absolutamente claro cuáles fueron esos criterios de selección o no. Solo en el caso de análisis sistemático de literatura, pero también se presenta en otros momentos de investigación. Usted está haciendo una monografía y decide hacer análisis del discurso y usted decide hacer análisis del discurso desde Van Dijk, ¿cierto? Usted debería decir por qué escogió Van Dijk o por qué escogió a Saussure o por qué escogió a Chomsky y no. Entonces yo escogí uno de los tres. Casi que en la presentación de mi trabajo yo debería decir por qué escogí a Van Dijk como el autor que delinea ese análisis de contenido, ¿cierto?, de literatura, y no escogí a Chomsky tal. Entonces yo puedo decir Saussure porque Saussure es funcionalista, Chomsky porque es estructuralista, mientras que Van Dijk mezcla la estructura, la función y además pone otros componentes que son estos y estos. Entonces yo tendría que explicar por qué y no simplemente escoger uno de los dos. Entonces eso implica tiempo, ¿cierto? Otro desafío interesante es la revisión de pares. Es un proceso de revisión que puede ser largo y exigente. Y es importante aprender a recibir las críticas que a veces pueden ser difíciles de aceptar. Por ejemplo, este año hice un artículo sobre los indígenas del Cauca y lo envié a una revista internacional. ¿De qué estaba hablando en esa revista internacional? Estaba hablando del modelo académico de la Universidad Autónoma Indígena Intercultural. Y esa revista internacional me respondió diciendo que era muy interesante el tema, pero que era una investigación absolutamente particular y que uno de los objetivos de la revista era universalizar el conocimiento. En últimas terminaron diciéndome que era un conocimiento
para esas comunidades que pues en Alemania, en España, en Francia no servía. Pues, digamos, no tenía una aplicación práctica ahí. Entonces, ¿qué me tocó hacer? Buscar una revista latinoamericana que estuviera pensando en los procesos de cosmovisión de las comunidades para enviar el artículo. También tengo que encontrar cuál es el espacio más adecuado para presentar el artículo. Finalmente, se presentó en una revista latinoamericana y es una revista de educación. Por supuesto, entender que existen otras formas de educación para esa revista es absolutamente interesante y allí el documento pues, es más aceptado que en otra revista que puede tener un nivel de citación más alto, pero que sus intereses son más universales y no tan particulares. Entonces, los desafíos tienen que ver con no solo escribir, sino para quién voy a escribir, dónde lo voy a someter, cuáles son los criterios de selección teórica que estoy proponiendo y finalmente estar dispuesto a presentar el documento para que otra persona lo lea y encuentre todas las posibles fallas que ese documento puede tener, para que al final el documento tenga un nivel científico de evaluación científica muchísimo más alto. Bien. Ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio para que no se me aburran. Dice, bueno, pues resulta que me puse a investigar sobre los gatos, ¿sabes? Encontré cosas súper chidas. O sea, los gatos son como unos aliens, ¿no? Tipo, duermen un montón y hacen cosas raras. Y lo más loco es que viendo un video en TikTok donde un gato tocaba el piano. Increíble. O sea, ¿cómo es posible? Y también los gatos pueden ver en la oscuridad. ¡Qué miedo! Bueno, pero bueno, en resumen, los gatos son animales muy misteriosos y fascinantes. Y ya, eso es todo lo que quería decir. Si nosotros nos centramos a analizar este ejercicio, ¿qué me pueden decir de él en relación con lo que ya he dicho antes? ¿Quién se anima? Ay, por Dios, de que es el artículo que si yo lo leyera diría de que me lo pusieron de broma. Claro, o sea, ¿tiene carácter científico? No, en No, absoluto no tiene. No tiene carácter científico, es lo que yo puedo charlar tomándome un café, lo que yo puedo charlar a Con través el de WhatsApp, borracho de la esquina. sí, en la esquina, es decir, y cualquier persona puede escribir esto. Es decir, 5 años en una universidad para salir escribiendo así, ay, por Dios, no por significa, acá dicen que podría decirse que es una opinión sin argumentos científicos, dice Carlos Andrés González. Ajá. gracias. ¿Quién más? Yo como que me voy a salir de la pantalla completa, así, Ah, así los veo. Bueno, voy a poner esto por acá. Sigo compartiendo y abro aquí, y abro aquí. Bueno. Pero ahí dejan de ver lo que está escrito. Y no, no, tocó. tranquilo y yo te voy avisando de las cosas que vayan pasando, Bueno, que tú bueno, no pues ves. sí que yo no veo. Listo. Ajá. Bueno, pues ahí está. Este es el ejemplo de lo que no debemos hacer. Primero, porque es un lenguaje absolutamente coloquial. Segundo, porque aquí sí se demuestra lo subjetivo de hablar en primera persona. Me puse a investigar, me puse sobre los gatos. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón por la que me puse a investigar sobre los gatos? Entonces, si nosotros lo pensáramos, encontramos los siguientes errores. Primero, lenguaje informal. El texto utiliza expresiones coloquiales, un lenguaje muy informal, lo que es inapropiado para un texto científico. ¿Cuánto uranio le echamos a la bomba? No, échale una amiga. ¿Cuánto es una amiga? No, pues un poquito. ¿Cuánto es un poquito? ¡Ay, una pizca! ¿Cuánto? Entonces pongo a hacer una bomba atómica y se me explota en la cara porque no sé cuánto ni cómo debo material usar. Bueno, falta de objetividad. El texto está cargado de opiniones personales, juicios de valor, super chidas con unos aliens, qué miedo. Y justamente esto me hace acordarme de algo que no puse ahí, pero que es importante. No utilicemos adjetivos calificativos cuando estamos escribiendo un texto científico. ¿Qué es un adjetivo calificativo? Muy grande. ¿Cuánto es muy grande? Entonces, son personas muy grandes.
Sí, pero es que usted mide 1,60, entonces para usted los que miden 1,70 ya son grandes y los que miden 1,80 son muy grandes. Pero si es un norteamericano, esos que mide como 2 metros, entonces todos son muy pequeños, ¿sí? Entonces, ¿cuánto es muy? Eh, no, al utilizar adjetivos calificativos, estamos impidiendo que la persona que lee pueda hacerse una idea real de lo que está diciendo. Es distinto a decir que son personas que miden más de 1,80 centímetros. Entonces ya la persona que lo lee sabe cuánto es 1,80 centímetros, porque lo ha medido, porque ha utilizado un metro alguna vez, porque se puede comparar con sí mismo y ya esa persona determina si son muy grandes o son muy pequeños, pero tiene un rasgo que es universal, los centímetros. Falta de rigor, no se mencionan fuentes confiables ni se utiliza un lenguaje técnico adecuado. Fíjense lo que es no utilizar fuentes. Si yo no tengo fuentes confiables, pues lo que yo diga se convierte en una opinión muy interesante, pero ¿y esto quién lo dijo? Y aquí yo todo lo vuelvo a ejemplos y me perdonan, pero hace algunos años trabajaba con una señora por allá en Girardot, que era la señora de los tintos, y entonces entre tinto y tinto me contaba cosas y un día me dijo, me toca irme para el médico, tengo una cita porque allá estoy muy malita y tal, y fue al médico. Y volvió por la tarde y me dijo, ah, imagínese que lo que el médico me dijo que yo sufría de esto y de esto y de esto, que porque de esto y esto y esto, pero ¿qué va ese médico? ¿Qué va a saber? Y luego pasó el fin de semana y volvió el lunes, me sirvió el tinto y llegó con el periódico el domingo en la mano, abierto en la sección de salud. Y cuando abrió la sección de salud, mire lo que dice el periódico. Aquí una investigación científica demuestra que no sé qué, o sea que ese médico que me vio el viernes sí tenía razón. Y también dijo que no sé qué, con razón me formuló esto y que lo mejor era ir al médico. Claro, yo ya fui al médico, o sea que ese señor sí tiene toda la razón. Entonces, claro, el médico cuando lo está examinando a uno, en un momento determinado, pues está haciendo un diagnóstico y él hace el diagnóstico a partir de todo el conocimiento teórico que tiene allá. Y él no le dice, de acuerdo con la teoría de tal cosa o con el experimento hecho hace no sé cuántos años o con la enfermedad de no sé qué, usted tiene esto. No, él le dice a uno, usted está enfermo de esto y para esto se debe tomar este medicamento, tiene que hacer este procedimiento, tal, 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 tal. Y entonces la señora termina creyendo lo que el médico le dijo por lo que leyó en el periódico, pero es que en el periódico sí estaban todas las fuentes. En lo que el médico le dijo no, estaba simplemente su conocimiento y su experiencia y ella dudó de eso. Falta de estructura en el texto, carece de una estructura clara. Si no hay un orden lógico en lo que está contando, pues hay un orden lógico en lo coloquial, pero no un orden lógico en la escritura científica y hay generalizaciones excesivas. Se realizan afirmaciones muy generales sin evidencia suficiente. Entonces, es que los gatos ven de noche. Todos los gatos ven de noche. Es que los gatos tocan el piano. Todos los gatos tocan el piano. Entonces ese tipo de generalizaciones terminan convirtiendo un texto en algo que no nos sirve. Sigamos. Segundo ejercicio. ¿Quién lo lee, por favor? Yo lo leo. Dale. Ejercicio sobre el consumo de café en Colombia. El tinto es lo máximo. Nadie se resiste a un buen tinto. Yo me tomo como unos 5 tazos al día. Y es que me da mucha energía. Dicen que el café es bueno para el cerebro. Pero pues yo creo que es más bien para no dormir. Y además, ¿han visto cómo huele un café recién hecho? Es lo mejor del mundo. Ni hablar de los cafés especiales, esos de moda, con leche de almendras y todo ese cuento. ¡Qué chimba! Bien, qué científico este texto, ¿no? Y entonces, si nos devolvemos a lo que ya dijimos, mire, aquí hay un calificativo. El tinto es lo máximo. ¿Qué es lo máximo? Me hace acordar de las paisitas que le dicen a uno, es que yo lo quiero demasiado. Y uno no sabe si demasiado es más de lo que uno se merece o es muchísimo. Sí, lo quiero demasiado. Demasiado es cuánto, lo máximo es cuánto, ¿no? Nadie se resiste a un buen tinto. Tengo compañeros en esta oficina que no toman tinto, que porque les hace daño, que porque el médico se los prohibió, que porque, bueno, entonces yo no puedo hacer una generalización como esa. Claro, lo puedo hacer en un entorno coloquial, pero no en un entorno científico. Yo me tomo como unos 5 tazos al día.
5, como unos cuantos. Y ojo que pasa muchísimo cuando los estudiantes están haciendo presentaciones. No, yo sé que no es el objetivo de esta reunión, pero a veces los estudiantes dicen, vamos a hacer como un experimento y entonces vamos a utilizar como unos elementos y anteponen el cómo como una muletilla. Es una muletilla, sí, es una muletilla, el cómo. Y entonces, cuando terminan su exposición, uno no sabe si lo que estaban diciendo es porque lo estaban asegurando o porque lo estaban suponiendo. Pasa exactamente lo mismo aquí. Cuando yo utilizo el cómo, y luego espacio seguido no explico ese cómo, pues queda la duda de a qué estoy haciendo referencia, ¿cierto? Sigue haciendo afirmaciones, me da mucha energía, ¿cuánta es mucha? Más de la que yo puedo soportar, más de la que estoy acostumbrado. Es bueno para el cerebro, porque no me deja dormir. Será bueno para el cerebro porque no me deja dormir cuando se ha demostrado científicamente que una persona que no puede dormir después de 4 días se enloquece. Es decir, pierde el sentido, pierde la razón, pierde la capacidad de distinguir entre lo que es real y lo que no es real. Y eso se ha sido demostrado científicamente. Entonces, ¿será bueno tomar café para no dormir? ¿Será cierto que todo el que toma café no puede dormir? Yo recuerdo que la abuelita se tomaba un café para irse a dormir y se levantaba y se tomaba otro café. Y el café, tomaba tanto café que ya no le hacía daño. He visto cómo huele un café, ha visto cómo huele es el mejor del mundo. El café recién hecho es el mejor del mundo. Hay baristas que pueden decir que no. En fin, miremos. Aquí hay otro ejemplo sobre el consumo del café. El consumo de café es una práctica cultural ampliamente arraigada en Colombia. Estudios científicos han demostrado que la cafeína presente en el café puede tener efectos estimulantes en el sistema nervioso central, mejorando la atención y concentración. Sin embargo, el consumo excesivo de cafeína puede generar efectos adversos como insomnio y ansiedad. Además, existen diferentes variedades de café y métodos de preparación que influyen en el sabor y aroma de la bebida. ¿Qué diferencia hay entre el texto anterior y este? Ah, De que al menos este habla más de en forma formal, valga la redundancia, y que, bueno, también habla en tercera persona y más profesionalmente. claro, fíjense que aquí dice, el café es un consumo, es una práctica cultural ampliamente arraigada en Colombia. No estoy diciendo que todos toman café, digo que está ampliamente arraigada en Colombia. Luego dice, estudios científicos han demostrado que la cafeína presente en el café puede tener efectos estimulantes, ¿cierto? En el sistema nervioso central, mejorando la atención y concentración. ¿Qué deberíamos hacer aquí si quisiéramos darle un peso a esta argumentación que está puesta aquí? Esto que estudios científicos han demostrado, ¿qué debería traer yo aquí para poner al renglón seguido? Unas citas. Resultados Una cita, gráficos. claro, una cita en la que yo digo, por ejemplo, Gutiérrez y Jiménez 2018. De tal suerte que si yo no digo, pero ¿y esto? Entonces yo puedo poner ahí, en un estudio, aquí, la cita, estudio adelantado con tantas personas, se demostró que un parrafito que me muestre que esto que estoy diciendo no me lo inventé, porque me puedo inventar cosas que parecen científicas que no lo son, pseudociencia. Supongo que han visto programas de pseudociencia en canales tan interesantes como Discovery Channel. Y entonces en Discovery Channel tiene un programa que se llama, que habla sobre los aliens. Y entonces hay un montón de conjeturas a partir de un montón de cosas, pero que no se han podido demostrar. Eso se llama pseudociencia. Todo el lenguaje es absolutamente científico, pero las demostraciones de eso no se han hecho. Y al no haber demostraciones que evidencien que eso que se está diciendo es verdad, pues el lenguaje puede parecer científico, pero al final no lo es. Es pseudociencia. Bien. ¿Vamos claros? ¿O más o menos? Sí, Bueno, sigamos. Errores comunes en la escritura científica, concordancia verbal. Vamos a ver el ejemplo.
Los estudiantes de la universidad, cansados del examen, deciden irse a casa temprano. La mayoría de los alumnos cree, que el profesor fue muy exigente con las preguntas. Los libros de la biblioteca llenos de subrayados demuestra el esfuerzo de los estudiantes. Sin embargo, las notas obtenidas no siempre refleja el tiempo invertido en el estudio. ¿Quién me cuenta un error que haya encontrado ahí? Hay varios, ¿no? Creo que un error en el que estoy viendo es que dice decide y no deciden. O sea, básicamente es como si estuviera hablando de uno. Sí, claro. Decide, de uno. ¿Eso qué significa? Cuando yo digo decide, ¿cómo estoy utilizando el verbo decidir? Lo estaba usando en primera persona. Sí, primero. Y dos, en que está en singular. Sí, singular. Y aquí arranca con plural. Los estudiantes de la universidad, cansados, hasta ahí va en plural del examen, deciden. Nos falta la N. Irse a casa temprano. Bueno, ahí hay un error. ¿Dónde hay otro? Carlos Andrés González dice que objetividad, no dice qué estudiantes o de qué universidad. Exactamente. No se sabe de qué estudiantes, no se sabe Ajá. cuántos, bueno, ¿no? Además habla del profesor muy exigente. ¿Cuánto es muy exigente? Entonces se volvió absolutamente coloquial. Entonces, vamos a mirar. Los estudiantes decide irse. El sujeto, los estudiantes, está en plural. El verbo decide, decidir, está en singular. Debería decir, decide. Es decir, que el primer error que encontramos está bien. La mayoría de los alumnos cree. La mayoría de los alumnos cree. Al igual que el caso anterior, la mayoría de los alumnos es plural. Los alumnos. El verbo no debería decir cree, no debería estar escrito como cree, conjugado con cree, sino como creen. Lo correcto debería decir, la mayoría de los alumnos creen. Los libros demuestran, vuelve y juega. Entonces, estoy hablando en plural, los libros demuestra, aquí tenemos otro error de concordancia, el sujeto los libros es plural, mientras que el verbo demuestra está en singular. Lo correcto es demuestran. Las notas obtenidas refleja, las notas está en plural y refleja está en singular. Entonces, esos errores son particularmente, tienen que ver con la estructura. Mm, Más allá de que sea científico o no, tiene que ver con la estructura. Y entonces, dice una cosa, pero se contradice con lo que está diciendo. Entonces, ¿por qué se cae en lo científico? Porque si yo estoy hablando de los estudiantes decide irse, entonces, y utilizo decide y no deciden irse, empiezo a pensar, ¿eran muchos estudiantes o era un estudiante? ¿Es la mayoría la que cree o es un estudiante el que cree? ¿Era un libro o eran muchos libros lo que estaba subrayado en la biblioteca? Además que los libros no hay que rayarlos, ¿no, Joanita? Bueno, Por y favor. por favor, y las notas obtenidas no siempre reflejan. Entonces, piense cómo si yo lo reviso científicamente, lo primero que encuentro es error de concordancia entre los sujetos y los verbos. Suele pasar mucho. Alguien me dice, profe, es que al escribir de carrera se me olvidó poner la N, porque si lo pensamos, deciden es la N, cree es la N, creen, ¿sí? Demuestra es la N, demuestran, refleja, reflejan. Ah, profe, es que por el afán se me olvidó poner la N. Yo dice, bueno, la primera vez, pero todas las veces. Entonces, ese es el primer detalle. Bueno, texto corregido. Los estudiantes de la universidad, cansados del examen, deciden irse a casa temprano. La mayoría de los alumnos creen que el profesor fue muy exigente con las preguntas. Los libros de la biblioteca, llenos de subrayados, demuestran el esfuerzo de los estudiantes. Sin embargo, las notas obtenidas no siempre reflejan el tiempo invertido en el estudio. Es decir, lo único que modificamos entre el primer texto y este texto fue la N. ¿La N en dónde? En los verbos que demuestran el plural de los sujetos propuestos en las oraciones que construyen este párrafo. Y eso sonó bonito. Bueno, uso apropiado de conectores lógicos.
que estoy invitado a una conferencia y la estoy transmitiendo. Pero, vos hablaste, sí. Sí, hola. Bien, sigamos. Bueno, entonces, uso apropiado de los conectores lógicos. Establecen relaciones lógicas. Los conectores nos permiten indicar si una idea es causa, un efecto, una condición, una oposición, una adición. Es decir, la relación que existe entre una idea y otra. ¿Para qué nos sirven los conectores? Primero, para organizar ideas. Los conectores ayudan a estructurar nuestro texto señalando el orden de ideas y la jerarquía entre ellas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en comunicación social, la nominación del nombre del programa se llama comunicación social. En algunas universidades se llama comunicación social y periodismo. Y en otras se llama comunicación social guión periodismo. Pareciera que es una decisión sin ningún peso más allá de ponerla ahí o no ponerla ahí. Pero allí lo que está demostrando es que hay dos categorías distintas. Cuando yo digo comunicación social y periodismo, estoy diciendo que la importancia que se le da a la comunicación social como profesión y al periodismo es exactamente la misma. Mientras tanto, que si yo no coloco la I, sino coloco un guión, comunicación social, guión periodismo, estoy diciendo que el periodismo es una subcategoría de la comunicación. ¿Sí? Y aquellas universidades como la nuestra, por ejemplo, que no, como título del programa es comunicación social, lo que está queriendo decir es que la comunicación social engloba todas las formas de comunicación, incluidas el periodismo, y no se da ese debate si es comunicación social y periodismo o si el periodismo es una subcategoría de la comunicación. Entonces, fíjense cómo ahí entramos a revisar el tema de las jerarquías. Y solo estamos hablando de una I, un conector relacional que hay allí. Facilitan la comprensión al establecer conexiones claras entre ideas. Los conectores hacen que nuestro texto sea más fácil de entender y de seguir. En algún momento histórico, alguien dijo que los conectores eran innecesarios, pero las revistas científicas los volvieron a traer a la luz porque son absolutamente científicos, porque lo que están demostrando son las causas de los efectos. En investigación, normalmente vemos las causas, ¿cierto? Vemos las causas, más que los efectos. Y por eso es que hacemos investigación. Si supiéramos los efectos de la causa, pues corregiríamos, si supiéramos las causas y no los efectos, pues resolveríamos las causas para modificar los efectos. Pero nosotros lo que vemos son los efectos de una condición. Por ejemplo, ¿por qué pusieron trinquetes en las estaciones de Transmilenio? Entonces uno ve el efecto. ¿Y la causa cuál es? La causa es que la gente se estaba colando. ¿Sí? ¿Cómo quedaron esos trinquetes? Absolutamente apretados. Y uno ve el efecto. ¿Y la causa? No, la causa es el control. Entonces uno normalmente ve el efecto y no la causa. Dan coherencia al texto. Los conectores contribuyen a que nuestro texto sea coherente y cohesionado, eviten saltos lógicos y contradicciones. Y vamos a ver algunos ejemplos. Bueno, pero antes de los ejemplos, continuemos con la necesidad de los conectores. Fortalecen los argumentos. Un argumento bien construido con conectores adecuados es más persuasivo y convincente. Es más persuasivo y convincente. Evita ambigüedades. ¿Sí? Aclaran la relación entre una idea, evitando malentendidos. Demuestra dominio del lenguaje. El uso correcto de los conectores es una señal de que dominamos el idioma y podemos expresarnos con precisión. En ocasiones, no sé si les ha pasado que alguien les está contando una historia y entonces cuando yo llegué ahí había mucha gente, entonces me tocó esperar, entonces después de que pude entrar, entonces parece que el único conector que conoce es entonces, cuando puede utilizar otros conectores para expresar lo mismo. Nos pasa cuando hablamos y nos pasa aún más cuando escribimos. Seguramente han encontrado textos que ustedes están escribiendo y utilizan de unas encuestas. Este desarrollo nos va a permitir desarrollar correctamente el objetivo y uno empieza a revisar por qué utilizó la palabra desarrollo 4 o 5 veces en el mismo párrafo. Ojo, como parte de la redacción, si usted en un párrafo está utilizando la misma palabra más de una vez, hay que revisar.
Seguramente esa palabra tiene un sinónimo o lo puede cambiar o lo puede omitir y no necesita utilizarlo dos veces. Bueno, ejemplos de conectores para argumentar. La contaminación del agua es un problema grave. Por tanto, es necesario tomar medidas urgentes para reducirla. ¿Qué le cambiarían a ese conector? ¿Cuál es el conector a esa frase? La contaminación del agua es un problema grave, por tanto, es necesario tomar medidas urgentes para reducirlo. El conector es por lo tanto, ¿cierto? ¿Qué le cambiaríamos a esa frase? O la dejamos así. Aló. Hola. Yo creo que están pensando, estamos ¿Está pensando? pensando. Bueno. ¿Qué se repite ahí? ¿Es un problema y eso es necesario? Claro, es un problema y es necesario. Tenemos un conector en la mitad. Ujú. Por lo tanto, alguien podría decir, la contaminación del agua es un problema grave, coma, por lo tanto. ¿Por qué ponen este punto aquí? En este punto, ¿por qué se pone ahí? Justamente para darle, resaltar lo que acabo de decir. La contaminación del agua es un problema grave. Este punto resalta. Y este conector lo que hace es unir esta separación que estoy dando aquí con esta idea. Entonces, si yo digo, la contaminación es un problema grave, por lo tanto, requerimos tomar medidas, o se requiere tomar medidas mejor para no utilizar la primera persona, sino caigo en un gazapo. Se requiere tomar medidas urgentes para reducirlo. ¿Sí? Y quito este verbo porque el verbo ya está aquí, ¿no? Ujú. En ocasiones, la redacción, como las galletas mini chip, muchas no son tantas. Y aquí sí, mucho es menos. Entre más simple sea el lenguaje, mucho mejor, ¿cierto? La otra, miremos el otro ejemplo. Si bien es cierto que el cambio climático es un desafío global, sin embargo, existen soluciones tecnológicas que pueden mitigar sus efectos. Ahí hay un error. ¿Cuál es el error? ¿O qué está mal en esa frase? Ese, sin embargo, no cuadra. No cuadra. Claro, no cuadra el sin embargo, porque si bien es cierto que el cambio climático es un desafío normal, sin embargo, ese sin embargo sale sobrando, Sí, queda sobrando. Si bien es cierto el cambio climático es un desafío global, uno decía, a este cuento le falta un pedazo, sí. pero no es sin embargo. ¿Qué podríamos utilizar en vez de sin embargo? Pues se podría dejar sin embargo, ¿no? O sea, sí, si bien es cierto que el cambio climático es un desafío global, existen soluciones tecnológicas que pueden mitigar sus efectos. Exactamente. Y entonces resulta que utilizamos conectores que no se necesitan. Volvemos al ejemplo de la persona que nos dice, yo entré y entonces había una puerta y entonces tuve que pasar la puerta y entonces cuando pasé la puerta, si yo quito todos esos conectores que no son necesarios, pues la frase va a quedar mucho mejor. Cuando entré había una puerta, al cruzar la puerta tuve que, ya, y quito el conector. ¿Sí? Bien, revisemos la última. Además de la contaminación del aire, la deforestación es otra amenaza para el medio ambiente. Asimismo, la pérdida de biodiversidad es un problema creciente. ¿Sí bien? Entonces, por un lado, estoy hablando de la contaminación del aire, la deforestación y la pérdida de la biodiversidad. Son tres categorías grandes ahí que hay. Contaminación, deforestación y pérdida de diversidad. ¿De qué estoy hablando? De las amenazas y de cómo esas amenazas se convierten en un problema creciente. Entonces,
utilizo asimismo. ¿Por qué? Porque la deforestación termina convirtiéndose en la pérdida de la biodiversidad. Deforestar se convierte en, digamos, la consecuencia de la deforestación termina siendo la pérdida de la biodiversidad. Bien, sigamos. Por acá, Karen, Dime. Karen Chaparro nos dice que en qué momentos entonces se deben usar esos conectores. ¿Cómo identificar si el conector es necesario? Ujú. La respuesta a esa pregunta es leyendo el documento. Uno lee el documento y luego lo quita. Y si al quitarlo, la idea general no se transforma, es decir, no se pierde el sentido de lo que yo estoy diciendo, ese conector es innecesario. Pero si por el contrario el conector reafirma lo que yo estoy diciendo, o si el conector aclara lo que yo estoy diciendo, ese conector es necesario. ¿Sí? Ahora, al final vamos a tener un listado de conectores y de condiciones que nos va a permitir encontrar que hay muchos más conectores de lo que normalmente nosotros utilizamos. Nosotros nos quedamos en entonces, por lo tanto, en virtud de lo cual, en consecuencia, de lo cual resulta, ¿no? Y nos quedamos ahí. Pero hay muchos más. Ay, perdón. Entonces, digamos que los tipos de conectores, aquí me miran, son los siguientes. Conectores aditivos. Su función es añadir información, enumeran o suman ideas. Ejemplo de conectores. Y, recuerdan el ejemplo que les daba ahora de la comunicación y el periodismo. Y, además, asimismo, y aquí aclaro esto, asimismo no lleva tilde. Profe, ¿por qué cuando yo escribo así, coma, mismo? Porque es otra cosa distinta, lo estoy utilizando para otra cosa, y ahí sí el así lleva tilde. Pero aquí, así mismo, no lleva tilde. Bueno, entonces, asimismo, también, por otra parte, igualmente, más aún, encima, incluso, hasta. ¿Sí? Son conectores aditivos. Hasta que no ocurra tal cosa, no se podrá hacer esta otra. Y pongamos un ejemplo, o mejor, leamos el ejemplo. Me gusta leer y también me gusta escribir. Y ojo, y aquí, ya que puse esta frase aquí en un momento determinado, la puse por lo siguiente. Y me dije, se los voy a decir, la mejor forma de aprender a escribir es leyendo. ¿Por qué? Porque resulta que ustedes vienen a este curso y entonces yo les doy todas estas ideas, ¿cierto? ¿Y dónde las ve usted? Pues en lo que pueda leer, ¿sí? En lo que pueda leer. Allí va a encontrar todos los ejemplos de todo lo que nosotros estamos leyendo. Antes de ser profesor de escrituras, yo sabía que antes de pero siempre iba una coma y no tenía ni idea por qué. Y la colocaba. Después de muchos años de estudio, he descubierto que antes de pero va una coma. Y aprendí que eso iba así, era porque siempre lo veía escrito. Quería ir al cine, coma, pero estaba lloviendo. ¿Sí? Y lo aprendí leyendo. No me acuerdo que me lo hayan dicho en ninguna parte. Ya después, cuando fui profesor de escritura, entendí que quería ir al cine, coma, pero, y resulta que esta coma lo que está es separando la explicación de lo cual después de la coma hay una explicación. Entonces, pero estaba lloviendo. ¿Sí? ¿Cómo así que quería ir al cine? ¿Quería ir al cine? O sea, ¿no fui al cine? Sí, no fui, pero estaba lloviendo. Bueno, pues vamos. Conectores adversativos. Expresan oposición, contraste o contradicción. Entonces tenemos el famoso pero, que es el que más utilizamos. El sin embargo, que es como el segundo que más utilizamos. No obstante, este es un conector que casi no utilizamos, que implica que lo que está pasando tiene unas características siempre y cuando hayan otras, no obstante tal cosa. O a pesar de lo que está pasando, se puede transformar, no obstante, ¿no? Sin embargo, no obstante, aunque por lo contrario, en cambio, algunos de los conectores. Ejemplos de una oración, quería ir al cine, pero estaba lloviendo. ¿Sí? Si yo utilizo, sin embargo, estaba lloviendo, pues la frase queda sin sentido. Si yo utilizo, quería ir al cine, por el contrario, estaba lloviendo, pues no tiene nada que ver. Y si yo digo, quería ir al cine, en cambio,
estaba lloviendo. Entonces, cuando uno se da cuenta, ¿cómo sé cuál es el conector adversativo que debo utilizar? Porque el contexto mismo de la oración me demuestra cuál es el conector que yo debo utilizar. Bien, conectores causales explican la causa o el motivo de algo. Ejemplo, ¿por qué? Pues, ya que, puesto que, debido a, gracias a, en virtud de lo cual. Bueno. Ejemplo de oración, no pude ir a la fiesta porque estaba enfermo, ¿cierto? No pude ir a la fiesta pues estaba enfermo. No pude ir a la fiesta ya que estaba enfermo o gracias a que estaba enfermo. Claro que ¿quién le da las gracias a que estaba enfermo? Nadie, no. Entonces, son algunos de los conectores que podemos usar. Conectores, más conectores, porque a veces, lo que les decía antes, nos quedamos con los tres que conocemos. Conectores consecutivos, expresan consecuencia o resultado de algo. Ejemplo, por lo tanto, por consiguiente, en consecuencia, así que, de modo que, ejemplo de una oración, estudié mucho, por lo tanto, aprobé el examen. ¿Cierto? Conectores consecutivos, perdón, que introducen una consecución de cosas, es decir, y admiten una objeción, pero no la anulan. Aunque, si bien, a pesar de, aun cuando, ejemplos en una oración, aunque llueva, saldré a correr. ¿Sí? Conectores explicativos explican o aclaran una idea anterior. Es decir, o sea, en otras palabras, es entonces. Ejemplo de una oración, me gusta la fruta, es decir, las manzanas, las peras y las uvas. Pero ojo con estos conectores explicativos. Hay un conector que particularmente no deberíamos utilizar y es que acabo de dar una explicación y luego digo, tal como se dijo en el párrafo anterior. No lo pongan de esa manera, ¿sí? ¿Cuándo utilizo un conector parecido a ese? Cuando lo dije en el primer capítulo. Entonces han pasado 2 o 3 capítulos. Entonces digo, tal como se expresó en el capítulo 1, porque no lo acabo de decir, pero si lo acabo de expresar en el párrafo anterior, decir, como lo dije en el párrafo anterior, es como si la persona que estuviera leyendo realmente no estuviera prestando atención a lo que estaba leyendo. Entonces toca recordarle lo que dije en el párrafo anterior y termino generando una redundancia. Porque normalmente digo, tal como lo expliqué en el párrafo anterior, es preferible utilizar un conector en consecutivo que diga algo así. Por lo tanto, y sigo, porque lo acabo de decir, ¿bien? Lo encuentra uno mucho en los trabajos de los estudiantes de grado. Conectores para introducir ideas. Al principio del párrafo se utilizan. En primer lugar, y aquí paro, porque coloquialmente utilizamos primero que todo. Y después me pregunto yo, ¿existe segundo que todo? ¿Cierto que no? Nadie dice segundo que todo, ni tercero que todo, ni cuarto que todo. Entonces, primero que todo, también deberíamos decir primero, punto. No deberíamos decir nada más. Lo mismo al escribir. Primero, coma, y seguimos. En primer lugar, tal. ¿Sí? Por un lado, en este sentido, con respecto a, en primer lugar, se realizó un experimento para determinar tal cosa. Para introducir una nueva idea. Asimismo, además, por otra parte, ejemplo, además de los resultados anteriores, se observó que, ¿sí? Sigamos. Para indicar causa, debido a, gracias a, puesto que, ¿no? Ejemplo, debido a la escasez de recursos, se decidió tal cosa. Para indicar efectos, por lo tanto, en consecuencia, así pues, por lo tanto, se puede concluir que. Y conectores para expresar oposición, ya los habíamos visto, sin embargo, no obstante, por lo contrario, sin embargo, otros estudios han demostrado lo contrario, para expresar contraste, mientras que, en cambio, ejemplo, mientras que el grupo experimental mostró una mejora significativa, el grupo de control no. Y aquí quiero decir algo interesante en relación con esto. En ocasiones, llegamos a desarrollar un experimento y cometemos el error de experimentar con todos los elementos que tenemos para experimentar. No dejamos un elemento sin tal cual como existe.
Y al no dejarlo tal cual como existe, cuando se termina el experimento, no tenemos contra qué comparar. Es importante metodológicamente, entonces, si tenemos un grupo de individuos, separar ese grupo de individuos y los dos grupos que quedan o los grupos que queden deben tener todas las características, todos deben tener las mismas características para que cuando nosotros hagamos o señalemos los resultados tengamos cómo comparar cuáles fueron los resultados. Entonces, si voy a trabajar con un grupo de niños con una metodología específica de educación, debo tener otro grupo de niños con el que no hago absolutamente nada, siguen con lo que tradicionalmente han venido haciendo para poder comparar los resultados. Y así sucesivamente en todas las experimentaciones que hagamos. Y eso nos lleva acá. Puedo utilizar entonces, luego cuando estoy escribiendo, este tipo de conectores porque tengo elementos como comparar. Bien, lo mismo al hacer un diagnóstico, pero bueno, sigamos. Conectores para expresar secuencia temporal, para indicar secuencia. Primero, no primero que todo, luego, finalmente. Y ojo con este finalmente, porque a veces he encontrado documentos que dicen, están escribiendo el resumen y dicen, para finalizar tal cosa. Y luego dice, en conclusión, uno de los dos conectores sobra. O el que utilizó primero, seguramente, porque sí, más adelante hay más conclusiones, y el segundo sobra. Entonces, en la escritura, cuando yo digo finalmente es porque voy a acabar, pero no, pero suele pasar que decimos, final, parecemos como circo que no se quiere ir. Finalmente, último día, después no diga que no le avisamos, ahora sí nos vamos, boletas hasta, ¿no? Entonces, si estamos escribiendo un texto académico y utilizamos finalmente y luego escribimos para concluir, entonces le estamos quitando rigor científico al documento. Bien. Conectores para enfatizar o resumir. En particular, sobre todo, en particular los resultados de los experimentos 3 son los más relevantes. Para resumir, en resumen, en conclusión, en resumen, los datos obtenidos respaldan la hipótesis planteada. Bien, ejemplos del uso científico. En un contexto científico, de conectores. La contaminación del agua es un problema grave. Debido a la descarga de residuos industriales, muchos ríos y lagos están contaminados. Por lo tanto, es necesario implementar medidas urgentes para proteger nuestros recursos hídricos. Por otra parte, la deforestación también contribuye a la contaminación del agua, ya que los árboles ayudan a filtrar el agua. En consecuencia, es fundamental promover la reforestación y la gestión sostenible de los bosques. Bien, ¿qué encontraron en ese párrafo? ¿Qué se ve en ese párrafo que yo dije que era un error? Pues hay diversidad de conectores, ¿no? Sí, pero Todos son diferentes. todos son diferentes. Imagínense la cantidad de conectores que hay en ese párrafo. Uno por aquí, debido a otro por aquí, por lo tanto, por otra parte, en consecuencia. Pero además, bueno, están bien utilizados, pero hay un error aquí en la redacción de este documento. Suena repetitivo quizás, decir por lo tanto, luego por otra parte, ya que Claro, fíjense que sobran. Por lo tanto, es necesario implementar medidas urgentes para proteger nuestros recursos hídricos. Punto. La deforestación también contribuye, bla, 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 bla. ¿Sí? exactamente, sí. Uno podría quitar y el sentido no se pierde. Entonces, fíjense que cuando uno lee el texto, después de que lo ha escrito, y aquí hay un consejo ya no, que no dice en ninguna parte, sino en mi cabeza, y es, escriba, siéntese a escribir y escriba. Y cuando se siente a escribir, escriba, 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 escriba. No se siente a mirar si usted siéntese a escribir, porque si usted se sienta a pensar si la coma, si la tilde, si el punto, si el conector, si se pierde en la estructura del documento y, y la idea y lo que intenta transmitir
se queda en el aire, es decir, se vuelve más importante cómo queda escrito que lo que va a escribir. Y al principio lo importante es escribir lo que va a escribir. Normalmente uno debería arrancar haciendo como un listado de cosas. ¿Cómo voy a? Entonces uno hace una estructura y dice, bueno, esto me lleva a esto y esto tiene como resultado esto y esto. Y luego se empieza a escribir, pero cuando se sienta a escribir, escriba. No piense en nada de lo que le he hecho, escriba. Y luego se devuelve y hace una revisión de estilo. Porque si usted intenta hacer la revisión de estilo mientras está escribiendo el documento, pues no va a escribir nada. Realmente se va a enredar por estar pensando si utiliza una conjunción o no, si utiliza un adverbio o no, no, escriba. Y después se siente a revisar. Pero, bueno, volvamos. Pero además aquí hay un error. ¿Cuál será el error? ¿No lo encuentra? ¿En dónde? ¿En el título? ¿Será? No. En el párrafo, que dije que no se debería hacer y que está ahí. Yo veo un punto seguido donde quizás no debe haberlo. La contaminación del agua es un problema grave debido a la descarga de residuos. ¿Sí? Bueno, pero hay un error más grave que la puntuación, que yo dije que no, que le quitaba el carácter de objetividad. En muchos. Sí, el de problema grave. Sí, problema grave. Es un problema. Luego vemos si es grave. ¿Cómo quitamos este grave? Sí, Con evidencias. ¿Sí? La contaminación del agua es un sí. problema. Y a esto le pongo evidencias para el medio. Entonces, ya identificaré las evidencias. Otro. ¿Cuál es el otro error? Este. Proteger nuestros recursos. Sí, Porque entonces queda en tercera persona, ¿cierto? sí, De plural. Digo, en primera persona de plural. sí. Nuestros, entonces simplemente medidas urgentes para proteger los recursos hídricos. ¿Sí? Por otra parte, bueno, entonces fíjense que cuando uno lo lee, otro consejo otra buena práctica que yo hago es que escribo, me retiro del texto, voy, me tomo un tinto, cambio de ambiente, regreso, dejo el texto de un día y lo leo del siguiente día y lo vuelvo a mirar. Y cuando lo vuelvo a mirar, encuentro cosas como esa. Problema grave cuando dije que no debería utilizar adjetivos calificativos. Y luego sigo leyendo y digo, para proteger nuestros. Uy, nuestros no, porque entonces le quita el carácter de objetividad. Y lo quito. Por lo tanto, y por otra parte, uy, esto termina volviéndose absolutamente redundante. ¿Sí? Entonces, quitemos uno de los dos y utilizamos 1, 2, 3, pedido por tanto y en consecuencia, y el texto va a decir exactamente lo mismo. ¿Sí? El carácter del texto, la idea general del texto no se va a perder. Bien. Aquí hay un ejercicio para que lo hagan ustedes en relación con los conectores. Mientras tanto, yo me tomo un vasito de agua. Aquí están las opciones y aquí están los espacios. ¿Cuáles utilizarían ustedes? Bien, ¿cómo nos fue? ¿La opción A, la opción B o las opciones A y B combinadas? Vamos a hacer una cosa. Si tienen un computador
a mano, lo pueden redactar, yo dejo de compartir y alguno de ustedes que quiera compartirnos nos cuenta cuál fue la opción. Les voy a dejar ahí para que lo escriban. Y cuando ya lo tengan listo, yo dejo de compartir y ustedes comparten y nos muestran cuál fue la opción por la que optaron. Yo opté por la A. Ah, muy bien. Denme cuenta. ¿Alguien que nos quiera compartir? No, lo volvemos a poner. Bueno, nos vamos a poner y lo revisamos ahí. Y ya. Bueno, ¿quién dijo opté por la A? Fui yo. Yo. Fui Vamos yo. a revisar cómo suena esto con la A. La contaminación del agua es un problema global. Sin embargo, la industria textil es una de las principales fuentes de contaminación hídrica. Por tanto, los tintes y productos químicos utilizados en la fabricación de textiles, sustancias tóxicas en los ríos y lagos. Además, estas sustancias pueden causar daños a la vida acuática y contaminar los ecosistemas. En primer lugar, es necesario implementar medidas estrictas para regular la industria textil y promover el uso de las tecnologías más amplias. Entonces, revisemos frase por frase. La contaminación del agua es un problema textil. Sin embargo, ¿qué dijimos del conector sin embargo? ¿Qué tipo de conector es? Adversivo. Es decir, yo podría utilizar, además de sin embargo, aquí un pero, que es lo mismo, sin embargo, pero, son sinónimos. Y si yo leo la oración, Sí. la contaminación del agua es un problema global, pero la industria textil es uno de los principales fuentes. Pero, ¿es una explicación? No. No. No, ¿cierto? No, no. No es Y como una tampoco oposición. es como una oposición. Sin embargo, entonces, pero, sin embargo, vamos, bueno, y entonces vamos a leerlo con la opción B, esa primera frase. La contaminación del agua es un problema global, ya que la industria textil es uno de los principales fuentes de contaminación. Mejor. Ese Queda sí. mejor, tiene más sentido. Y entonces, si utilizo el siguiente conector, en este caso, que es por lo tanto, para seguir aquí, por lo tanto los tintes, no puedo utilizar por lo tanto los tintes, porque no estoy diciendo, no hay una causa anterior a esta. Sí, no hay una causa que me explique esto de los tintes. ¿Qué hay lógico? ¿De dónde salió que los tintes de los productos químicos utilizados son? Ah, porque lo sabemos. No, pero no lo sabemos. El texto no me lo está diciendo. Entonces, debería decir, por ejemplo,
los tintes, y entonces ahí explico, y productos utilizados para la fabricación de textiles, genera una coherencia entre la industria textil en general y lo que fabrican las industrias textiles. Son sustancias tóxicas en los ríos y en los lagos. ¿Sí? Y luego digo, en consecuencia, estas sustancias pueden causar daños a la vida acuática. Y luego dice, pueden causar daños a la vida acuática y contaminar los sistemas, los ecosistemas. Y entonces digo, pero es necesario implementar. Y entonces no. Y entonces resulta que la opción A y la opción B tengo que combinarlas. Sí. Si no las combino, no resuelvo el tema. No resuelvo el tema. ¿Sí? Hay una manita levantada Señor, ¿quién de levantó John. la manita? Ujú. Dale, dale. Una pregunta, por ejemplo, ahí en la B, ahí dice, por ejemplo, no sale mejor como nombrar una de esas sustancias y, y complementarlas. Claro, piense que aquí empieza a pasar una cosa muy interesante, y es que si yo necesito demostrar argumentativamente que esto que estoy diciendo es verdad y que esto no salió porque yo lo leí en una revista de moda, o que esto no salió porque lo escuché en la esquina, que los tintes y los productos químicos, o porque lo vi en las noticias, sino que yo estoy haciendo una investigación, yo necesito a esto ponerle evidencias, y la manera de ponerle evidencias son otros estudios que demuestren que esto que estoy diciendo no me lo estoy inventando. O, en el mejor de los casos, de acuerdo con las posibilidades del proyecto, haber hecho la experimentación que me permite establecer que esto que estoy diciendo es verdad. Piense que aquí mismo en la redacción de esto dice, estas sustancias pueden causar. Pueden es que sí, como pueden es que no. Pueden causar. Yo no estoy aquí afirmando absolutamente nada. Y este párrafo no me está afirmando absolutamente nada. ¿Y por qué no me afirma nada? Porque no tiene datos que me permitan establecer la veracidad de esto que estamos diciendo. Claro, todos hemos oído que los productos textiles y que las microfibras y que todo eso se va para los ríos y luego para el mar y luego nosotros mismos nos comemos los pescados que salen del río y del mar y nos estamos autoeliminando. Todo eso lo hemos escuchado, pero aquí no hay evidencias que permitan demostrar que eso está correcto o no, que es verdad. Solo hay eh, una, solo hay una propuesta, un argumento que no tiene respaldo teórico. ¿Tiene la importancia el respaldo teórico? Si yo no tengo respaldo teórico, mi texto puede parecer muy bonito, muy científico, ¿no? Bonito sí, científico no, porque no tengo datos. Y aquí otra teoría xochimilquiana y es, tenemos en investigación dos tipos de información, dos tipos de evidencias. Una son los datos. Los datos se pueden demostrar. Los datos hacen referencia a un hecho histórico. Cristóbal Colón llegó a América el 12 de octubre de 1492. Ese es un dato y ese dato ya está demostrado, ya ha sido aceptado por la comunidad científica. Eso es un dato. El dato es que el 7 de agosto conmemoramos una de las fechas patrias y el 20 de julio otra de las fechas patrias. El 7 de agosto la batalla de Boyacá, el 20 de julio el grito de independencia. Eso es un dato y yo no lo puedo modificar. El dato es el que me arroja el experimento que me dice que el 25% de los elementos de la muestra dieron factor negativo a la contaminación y el 75% sí. Y las características de ese 75 son estas. Y yo describo, esos son datos. Cuando utilizamos información, o acá hace la referencia a la información hace referencia a lo que opina la gente. ¿Sí? Lo que opina la gente. Por ejemplo, si yo quiero saber cuántas personas votaron por el sí y por el no en el plebiscito del 2016 de La Paz, en el referéndum mejor de La Paz, pues yo puedo decir cuántas votaron por el sí y por el no, pero eso no me permite saber cuándo, por qué votaron por el sí o por el no. Pero volvamos. Entonces, piense que aquí, además de estos conectores lógicos que tenemos aquí, podemos utilizar
más conectores de los que traíamos, de los que ya hemos visto atrás, que permiten darle una idea general a esto. Profe, alguien puede preguntarse, profe, ¿implica que en todos los párrafos, vamos a utilizar una fuente? No. Implica que para demostrar que esto es verdad, yo necesito una fuente. No necesito poner un párrafo, una fuente, un párrafo, una fuente. No, tampoco. Pero sí debo tener un apoyo científico a esto que yo estoy diciendo, porque lo demostré a partir de una experimentación que yo hice o porque existe una investigación que funciona. Bien, esto era lo que quería contarles hoy. Espero que Profe, muchas gracias. Súper, súper interesante. No sé, profe, si de pronto puedas hacer un ejercicio, mandarnos un ejercicio así como el último a ver. para los chicos y ahorita se los envío por correo para que sea certificado. Bueno, voy a No sé si buscar. tengan preguntas. Aquí están diciendo que muchas gracias, excelente. Pueden abrir sus micrófonos, escribir en el chat también. Recuerden diligenciar la asistencia. Aquí tengo un ejemplo que lo voy a poner en el chat. Un ejercicio. Listo. Y me lo envían entonces resuelto a mi correo. Ya se los voy a ubicar. Muchas gracias a ustedes. Gracias por que esto le refresca a uno todo. ¿Qué cosa? Muchas ¿Qué gracias. cosa? Juan Manuel, que vamos a ubicar un ejercicio para que ustedes me lo envíen al correo y así tener el certificado. ¿Listo? Ahí John Alexander López tiene la manita levantada. Dale, John. Y tengo una pequeña pregunta por el tema de las actividades. Es que yo estaba revisando el correo varias veces y no me ha llegado ninguna para realizarlas. No, yo creo que no las han enviado. Ah, ok, quedo atento al correo, no pasa nada. Claro. Sí, 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 Ok. tranquilo. No se Dale. preocupen, les vamos a estar enviando los tallercitos a más tardar la próxima semana. Ujú. Lo que pasa es que estamos pendientes de que los talleristas nos los hagan llegar. ¿Listo? Ok, Sí. profe, muchas gracias. Sí. Bueno, profe, pues muchas Bueno, gracias por todo tu conocimiento compartido. Esto es súper interesante y los esperamos entonces ahorita a las 11 en nuestro próximo encuentro de semilleros con Norma Zapa. Muchas gracias. gracias a todos. Feliz Un día. buen Gracias, día. profe. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.